No tiene bebida alcohólica, señorita, tiene Gatorade. Bienvenidos a todos a un nuevo video del producto. ¿Y hoy de qué vamos a hablar? Del formato actual del fútbol argentino. Vamos a proponer una serie de modificaciones, una serie de cambios para mejorar estructuralmente a nuestro fútbol. Porque más allá de las obvias dificultades económicas que existen en el país y la imposibilidad del fútbol argentino de competir económicamente contra las ligas europeas, ni que hablar, pero contra algunas americanas como Estados Unidos, México, Brasil, el formato que tenemos ahora tampoco ayuda. ¿Por qué? Porque hay una excesiva cantidad de equipos, hay una gran diferencia económica entre muchos equipos y una gran diferencia futbolística también entre los equipos. El dólar es una moneda cada vez más importante en Argentina, para la gente común, pero también para los clubes. ¿Por qué? Porque para los clubes que les entren dólares es una mejora económica muy importante. Y también para los jugadores, el hecho de poder cobrar en dólares jugando en ligas como la de Estados Unidos, la de México, la de Brasil que mencionamos anteriormente, casi que les soluciona no la vida, pero el futuro, tener contratos en una moneda extranjera. Y la competitividad es algo que siempre estuvo en el fútbol argentino. Nuestro torneo es muy difícil de ganar y podemos verificar los datos para establecer esto, porque según la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol, la Liga Argentina siempre fue una de las mejores del mundo. De hecho, desde que se clasifican las ligas de manera anual, desde el año 1991, la Liga Argentina solo estuvo una vez afuera del top 10 en el año 93. Y otros años complicados económicamente para el país, como fue el 2001, el 2002 o el 2008, la Liga Nacional nunca bajó del top 5. Y da la casualidad de que en esos años tenía un formato claro y comprensible y mucho menos cambiante que ahora. Desde el 2015 hubo 6 formatos distintos. Hubo un torneo largo de 30 equipos, luego se dividió en 2 zonas de 15, luego apareció la Superliga, que fue más o menos algo serio, pero luego se disolvió y apareció la Copa de la Superliga, luego la Copa Maradona por el tema de la pandemia, luego también apareció la Liga Corta de 26 equipos y también la Copa ganada por Colón. Pero lo cierto es que hubo alrededor de 6 o 7 formatos en un lapso de 6 años, y sin contar que desde el 2019 que no hay descensos en el fútbol argentino. Entonces, ¿qué modificaciones proponemos nosotros para mejorar el formato actual? Primero que nada, reducir el número de equipos de primera división a 20 y de las divisiones inferiores a 24. ¿Qué nos da esto? Una mayor competitividad, una menor diferencia económica entre los equipos y que el mérito deportivo sea lo principal. O sea, los 20 equipos que verdaderamente merecen estar en la primera división, que formen parte de la primera división y que no haya más equipos que esos. Lo mismo con el Nacional B, lo mismo con la Primera B Metropolitana, con el Federal A, la Primera B, etcétera, todos los torneos de ascenso del fútbol argentino. Luego, ¿qué más proponemos? Que el campeonato sea anual, que se jueguen 38 fechas ida y vuelta, así todos los equipos pueden jugar en todos los estadios, y que además vaya el calendario a la par que las copas internacionales. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? Que quizá en el fútbol argentino el torneo arrancaba en agosto y la Copa Libertadores ya se había jugado por la mitad en agosto. Entonces, ¿qué pasaba? Que se armaban los planteles de vuelta para jugar tanto Copa Libertadores como Copas Sudamericanas en sus fases definitorias con nuevos planteles. Y eso perjudica claramente a los equipos argentinos. ¿Por qué? Porque obviamente quizá se pueden mejorar los planteles, pero los jugadores no se conocen y quizá el debut de muchos jugadores sea jugando octavos de final de Copa Libertadores o cuartos de final de Copa Sudamericana, por ejemplo. Entonces es muy difícil para los equipos poder llegar lejos con planteles que no están consolidados. Entonces, por eso, un campeonato anual a la par que las copas internacionales. Si luego viene un equipo extranjero a quitarte un jugador a mediado de la Copa Libertadores, es muy distinto a tener que planificar un plantel entero para un campeonato nuevo. A la hora de la clasificación, los primeros 5 equipos clasifican a la Copa Libertadores.
y luego se mantiene el cupo que tiene la Copa Argentina, porque también es importante darle competitividad a la Copa Nacional del país, porque ahí es donde se juega a un solo partido, muchos equipos pueden dar la sorpresa y otros que quizá durante el campeonato no les fue bien tienen la chance de meterse al torneo más prestigioso del continente a través de una copa en donde se juegan partidos a 90 minutos y en caso de empate hay penales. Por ahí para muchos equipos es mucho más sencillo acceder a la Copa Libertadores desde allí, jugándose el todo por el todo en 4 o 5 partidos, que tener que remontar 5, 6, 7 posiciones en liga para entrar a la Copa Libertadores. Del sexto al 11 van a la Copa Sudamericana. ¿Y aquí qué tenemos? Que 11 equipos se juegan entrar en competiciones internacionales. Entonces la mayoría de los equipos tiene algo por lo que competir. ¿Y esto qué le daría? Mucho más entretenimiento tanto al espectador neutral como a los espectadores de los clubes, porque siempre en la mayoría de los partidos su equipo se estaría jugando algo, ya sea el hecho de pelear por entrar a Copa Libertadores, a Copa Sudamericana, el hecho de pelear por no descender, que ahora vamos a ver el tema del descenso, y es muy importante que todos los partidos se juegue por algo. En el caso del descenso, lo ideal sería eliminar los promedios, que los últimos 2 equipos desciendan directamente y que el antepenúltimo juegue una promoción contra el primero de la B Nacional. ¿Por qué? Porque la promoción, siempre y cuando sea de manera equitativa a un partido en cancha neutral y en caso de empates haya penales, no con ventaja deportiva y que se defina en el estadio del equipo de primera división como se hacía antes, sino cancha neutral a un partido, le da una emoción extra al último partido de la temporada donde hay 2 equipos que literalmente juegan un partido a vida o muerte para ver quién se queda en su categoría o quién puede llegar a ascender o quién puede llegar a descender. Son partidos siempre muy interesantes y creo que sería un premio, entre comillas, para el antepenúltimo de la primera división, que hizo una mala campaña, pero quizá tuvo 2 equipos que fueron peores que él, y también una chance muy seria para un equipo de la segunda división de poder ascender a primera. Luego tenemos la inclusión del VAR. Yo soy una persona que no está muy a favor del VAR, sobre todo por la manera en la que se usa, pero es cierto que hace 5 años que se utiliza el VAR en grandes torneos y hoy en día la mayoría de las ligas del mundo lo tiene. Entonces no puede ser, si Argentina quiere volver a estar en el parámetro internacional, no puede ser que todavía no se haya implementado el VAR. Es algo inviable y es algo que no se le puede permitir a la Liga Argentina que desde el 2017 está implementado el VAR y que estemos a 2022 y todavía no se haya incluido en los estadios, por lo menos de la primera división. Y luego algo muy importante y que todos deseamos es la vuelta del público visitante. Pero también es cierto que en este torneo de verano se vio que hubo muchos incidentes, entonces obviamente mejorar los operativos de seguridad. Y después hay agregados menores que también le darían un plus a la liga y que serían importantes sobre todo para una visión más del espectador neutral o del espectador extranjero. El primero es algo que se implementó durante este torneo y que a mí me parece bien y que le da un punto a la AFA en este caso, que es la transmisión de manera gratuita de todos los partidos de la reserva y las finales de los torneos de inferiores. ¿Por qué? Porque mucha gente tiene fácil acceso a estos partidos a través de canales de YouTube y puede ir conociendo a los jugadores juveniles de su propio equipo, algo que siempre está bueno porque la mayoría de la gente siempre se identifica con los juveniles, con los canteranos de sus clubes y también como la Liga Argentina necesita también vender al exterior para que los clubes puedan contar con moneda extranjera y poder mejorar ya sea sus planteles, las instalaciones o poder pagar deudas, además que algunos ojeadores puedan descubrir alguna joya y de esta manera venderla al exterior. Luego mejorar los céspedes y la iluminación de todos los estadios. Y aquí es algo simple, o sea que la liga ponga determinados parámetros a la hora de establecer tanto cómo deben ser las medidas de la cancha, el tipo de césped que debe haber y la iluminación,
porque se nota mucho en algunos estadios que la iluminación es mucho más floja que en otros. Es verdad que últimamente se está mejorando eso, pero todavía queda trabajo por hacer, y los céspedes también, sobre todo cuando ya transcurre el campeonato y en algunos estadios que por ahí hay recitales o festivales, se nota como con el correr de los partidos claramente el nivel del césped va decayendo y ya se hace prácticamente injugable en algunos estadios. Otro agregado importante, que este más bien no es un agregado, sería que no se juegue el torneo los fines de semana de fecha FIFA. Y acá hay una razón clara, que los jugadores que juegan en selecciones suelen ser jugadores importantes para la mayoría de los equipos. Entonces, ¿qué pasa? Si se meten fechas del torneo en fines de semana donde hay fecha FIFA, hay muchos equipos, sobre todo los grandes que tienen más jugadores internacionales, que pierden pilares importantes de sus equipos. Sobre todo, a ver, últimamente le está pasando mucho a River, que sufre mucho la fecha FIFA porque se le van muchos jugadores a la selección. También le pasa a Boca, a Racing, después a Independiente en menor medida, a Talleres de Córdoba también le pasa. Entonces es algo importante que el torneo pare cuando hay fecha FIFA. Y por último, algo que me parece importante y que no se hace en el fútbol argentino y sí en otras ligas, que es establecer el calendario desde el inicio y no modificar los días y horarios a no ser que sea una causa de fuerza mayor. ¿Y esto qué quiere decir? Que una vez que se haga el sorteo de los partidos que se van a jugar durante el torneo, que también en lo posible se pueda poner al menos el día. Es importante, ¿por qué? Porque después, sobre todo los equipos grandes hacen mucho esto, cambian mucho los partidos, cambian el día, si juegan algún partido de Copa Argentina o si juegan algún partido de Copa Libertadores, deciden pasar los partidos para el viernes, para el domingo, para el sábado, y modifica de alguna manera toda la estructura de la fecha y no es muy claro cuándo se juegan los partidos. Entonces, que el calendario esté pensado para que los equipos que juegan copas internacionales tengan días de descanso, pero que no se modifique constantemente como solía pasar en años anteriores. Para finalizar el video, vamos a repasar los cambios que propusimos para mejorar de alguna manera el formato del fútbol argentino. En primer lugar, un torneo anual de 20 equipos en primera división y 24 en las categorías de ascenso. 38 jornadas todos contra todos, los primeros 5 equipos más el campeón de la Copa Argentina clasifican directamente a la Copa Libertadores, mientras que del sexto al 11º clasifican a la Copa Sudamericana. Los últimos 2 equipos descienden y los 2 primeros de la categoría inferior ascienden. El tercero de la categoría inferior juega una promoción contra el 18º de la categoría superior. Luego, la inclusión del VAR, un detalle importante, la vuelta del público visitante siempre y cuando haya operativos de seguridad serios, la transmisión gratuita de los partidos de reserva y de las finales de los torneos de inferiores, la mejora en los céspedes y la iluminación de los estadios, la detención del campeonato durante la fecha FIFA para no perjudicar los planteles de los equipos y un calendario claro y sin grandes modificaciones a no ser que sea una causa de fuerza mayor. Bueno, estos son los cambios que proponemos. Si tienen algún otro lo pueden dejar en los comentarios, pueden dejar qué les parece este formato, si harían alguna modificación, y nos estamos viendo en el próximo video del producto.